Hola, mi nombre es Geisy Adriana Govea Canul, estudiante de primer semestre en la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma del Carmen, perteneciente a la Facultad de Química. El tema de mi presentación es la investigación sobre la teoría de conjuntos, tarea de la materia de razonamiento lógico del profesor Ciprián Damas Damas. Empezamos. La definición de un conjunto. Un conjunto es una colección de objetos bien definidos y diferenciados entre sí. Esos objetos pueden ser concretos, números, letras o abstractos, ideas o conceptos. Los conjuntos son una parte fundamental de la teoría de conjuntos, una área de la matemática que estudia las propiedades y relaciones diferentes entre estos conjuntos. Los elementos de un conjunto pueden ser cualquier tipo, números, letras, figuras geométricas o incluso hasta otros conjuntos. Los conjuntos se denotan con letras mayúsculas, A, B, C, etc. Los elementos se escriben dentro de llaves o corchetes, separados por comas. Tenemos aquí unos ejemplos. El conjunto A tiene los elementos escritos dentro de unos corchetes y tiene elementos 1, 2 y 3 separados por comas. Tenemos tipos de conjuntos. Tenemos conjunto finito. Un conjunto finito es aquel que tiene un número limitado de elementos. Tenemos el conjunto A, que es A, E, I, O. Los conjuntos son vocales, entonces solo existen 5 vocales. Es un conjunto finito. Un conjunto infinito es aquel que tiene un número ilimitado de elementos. Tenemos el conjunto de los números naturales. Este es un conjunto infinito. El conjunto vacío. El conjunto vacío representado por estos símbolos es aquel que no tiene elementos. El conjunto de planetas que orbitan alrededor de la Luna es un conjunto vacío. El conjunto unitario. Un conjunto unitario es aquel que contiene solo un elemento. El conjunto A es igual a Z, es unitario, es un conjunto unitario, solo tiene el elemento Z. Conjunto universal. El conjunto universal es aquel que contiene todos los elementos relevantes para un determinado contexto. Al trabajar con números naturales, el conjunto universal es todos los números naturales. Tenemos las operaciones con conjuntos. Tenemos la operación unión de conjuntos. La unión de A y B es el conjunto formado por los elementos de A o de B, o de ambos conjuntos. Se simboliza como A con una U y se lee un A unión de B. Para calcular la unión de dos conjuntos debemos juntar los elementos de ambos en un solo conjunto. Tenemos el ejemplo de dos conjuntos, los cuales se hacen en unión y tenemos solo un conjunto. Tenemos también la operación de intersección de conjuntos. La intersección de A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a ambos simultáneamente. Se le simboliza como A y como una N al revés y se lee A intersección B. Para calcular la intersección de dos conjuntos debemos fijarnos en los elementos comunes a ellos. Por ejemplo, nos fijamos que si en los dos conjuntos hay elementos que se repiten, entonces ahí vamos a notar la intersección entre estos dos conjuntos. Tenemos también la diferencia de conjuntos. La diferencia entre dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos del primero que no pertenecen al segundo. Se le simboliza como A menos B. Y para calcular la diferencia entre dos conjuntos debemos tomar los elementos del primer conjunto, excluyendo aquellos que no pertenecen con el segundo. Tenemos también la operación de complementación de conjuntos. El complemento del conjunto A es el conjunto cuyos elementos pertenecen al universal que no pertenecen al A. Se le simboliza como estos símbolos que observamos aquí y se lee complemento de A. Podemos deducir que el complemento de A es la diferencia entre el conjunto universal y el conjunto A. Para calcular el complemento de un conjunto A, hay que primero conocer el conjunto universal y luego excluir de él todos los elementos de A. Por ejemplo, sea el conjunto universal todos estos números y el conjunto A todos estos números de aquí, el conjunto A es los números que se excluyen del conjunto universal. Tenemos un problema de la aplicación de conjuntos en ingeniería química. Tenemos el problema de separación de componentes en una columna de destilación. Contexto. En una refinería se recibe una mezcla de hidrocarburos que contiene varios componentes como etano, propano, butano, pentano, hexano, etc. Cada uno tiene diferentes puntos de ebullición y propiedades físicas. El objeto es separar esta mezcla en fracciones puras o casi puras para su uso comercial. La aplicación de conjuntos en este problema. Los ingenieros químicos modelan cada fracción como un conjunto de componentes de propiedades similares. Por ejemplo, tenemos el conjunto A que tiene el etano, el propano, el conjunto B, el butano, el pentano, el conjunto C, el hexano y el heptano. También continuamos cuando analizan estas intersecciones entre conjuntos para identificar componentes que podrían estar presentes en más de una fracción debido a los solapamientos en estos puntos de ebullición. También se usan uniones para definir el conjunto total de componentes que deben ser separados y diferencias
para identificar las impurezas o residuos que deben eliminarse. Un ejemplo práctico sería, supongamos que el conjunto de entrada es la mezcla M, que está formado por hexano, propano, butano, pentano, hexano, y se desea obtener un gas licuado, que es la unión del conjunto A con el conjunto B, que es el que nos da esto de etano, propano, butano y pentano. También tenemos otro conjunto, que es el conjunto C, que es la nafta ligera, que sería el hexano. Si durante el proceso se detecta que el hexano pertenece al GLP, al gas, se analiza una intersección entre la unión del conjunto A y el B con la intersección del C, que es el hexano, lo que indica una falla en la separación. Aquí lo podemos ver con un diagrama de Venn. Por último, ¿por qué creen que la teoría de conjuntos es útil para la carrera de ingeniería química o petrolera? Bueno, en mi caso, pues yo considero que es importante debido a las aplicaciones que tienen los conjuntos. Creo que en la ingeniería química se analizan muchos datos y estos tienen a veces propiedades comunes. Por esto, los problemas parecidos o diferentes se pueden resolver con la teoría de conjuntos. Y pues creo que esto sería todo de mi parte. Tenemos nuestra bibliografía. El problema que les presenté es por una IA, que la cito aquí. Y pues sería todo. Muchas gracias por su atención.